tiene diseñadas medidas tendentes a evitar o reducir las afecciones a bienes arqueológicos incluidos en el IPCA, como se ha podido comprobar recientemente en la cueva de la Llavanona, en Tragu, Teberga. Gracias, señor Palacios, de nuevo por interesarse por nuestro patrimonio histórico en común. La misma Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, en el año 2001, señala las medidas a adoptar en materia de sanción cuando se producen daños a costa fecha al patrimonio cultural asturiano, siendo el Servicio de Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural encargado de la su tramitación, previa comprobación de los fechos y adopción de un acuerdo sobre ello por parte del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias. Como medidas de prevención hay que destacar la colaboración constante de la Consellería de Cultura y el Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil, que cuenta con información actualizada de la Carta Arqueolóxica de Asturias y del conxunto de bienes culturales protegidos na nuestra comunidad y que nos os labores de vigilancia del territorio asturiano vela de manera especial por los mesmos. De la misma manera, y dependiente del Museo Arqueolóxico de Asturias, existe una persona encargada de cueves que realiza inspecciones periódicas de las cueves con arte rupestre paleolítico de Asturias y cueves con xacimientos arqueolóxicos en su interior. Disponse en buena parte de esas cueves de sistemas de seguridad que se revisen de acuerdo por este funcionario. Bueno, señora consellera, claro, los bienes que no se pueden robar porque no se pueden trasladar, pues entonces lo que faen ye llenarse de mierda, con perdón de la expresión, pero ye que ye esa la definición. Mire, este es el estado de la cueva. No sé la última vez que pasó, no sé si el Seprona o un guarda o lo que sea. El nivel de basura, de acumulación de desechos de todo tipo, el nivel de abandono de esta cueva ye increíble. Evidentemente, ni una máquina puede perder la nuestra cultura, porque esa máquina no funciona, si por lo menos funcionara. Y esta cueva no se puede llevar para Murcia. No sé si la quisieran en Murcia seguramente, o no sé, a lo mejor tiene usted razón. Igual estarían más cuidado en Murcia que aquí, porque aquí está totalmente abandonada. Y como esta, muchísimas otras cuevas donde no se mira para ellas. Entonces queremos denunciar, señora consellera, el estado en el que se encuentra esta cueva de la Llavanona, en Tragu, en Teberga, que forma parte del inventario de patrimonio cultural de Asturias, que forma parte. Visité este enclave arqueológico, señora consellera, y fícelo acompañado por un arqueólogo, por Rubén Montes, y por un vecino de la zona, que fue el que nos llevó hasta allí, que sí visita habitualmente les cueves y quiere cuidarles, por Sion García, y constaté que la cueva está en un estado lamentable, llena de residuos, que además nótase que no pasó por aquí nadie de la Consellería en años. Y vamos, de la Consellería, ni de la Guardia Civil, ni de nadie. Lo que pasó fue siente que fizo hogueres, que les necesidades cuando va a escalar en la cueva, que tira bidones, que para subir un bidón hasta ahí arriba hay que tener ganas también, porque no es fácil, que tiene palés de madera, que montó un muro artificial en la cueva, etcétera, etcétera, etcétera. Yo invito a que mande a cualquier momento a cualquiera de las personas que trabajen como técnicas en la Consellería, señora consellera, y que vaya a visitarlo, porque yo es un bien que está dentro del inventario de patrimonio cultural de Asturias. Por lo tanto, la situación de esta cueva tebergana, al fin y al cabo, lo que pone de relieve y el abandono de muchos de los bienes que están catalogados y que están dentro del inventario de patrimonio cultural de Asturias. Insisto, estas son las fotos y fíjate, hasta traje una que estoy yo porque siempre hay alguien que dice, no, oye, mentira, contó la que no, estuve viéndolo. Subimos ahí para verlo, no me lo contó nadie. Entonces, quiero que esta parte, señora consellera, sirva para hacer propuestas y ese es el objetivo. Quiero decir que este ejemplo de la cueva tiene como objetivo poner arriba a la mesa una serie de ideas que valoramos allí, que queríamos hacer públicas, ideas para solucionar este tipo de problemas. La primera, la posibilidad de plantear un plan director que fije el estado de los bienes, el grado de conservación necesario y un plan de prevención y un plan de actuaciones urgentes en cuevas de este tipo. También la creación de una guardería de patrimonio cultural que dependa del Servicio de Patrimonio, que esté organizada por zonas y que se encargue de velar por la protección de los bienes integrantes, que además serviría de apoyo a ayuntamientos, a guardería forestal y a los asientes que ustedes tengan implicados y que parece que no fan el trabajo o no pueden hacerlo, supongo, porque no tendrán tiempo y tendrán mucho espacio que recorrer. Este servicio también podría encargarse de programas divulgativos mediante la señalización de bienes y el asesoramiento a propietarios. Para llegar a esta cueva, uno sabe que está allí si te lleva a alguien que bueno, la verdad que uno ya empieza a pensar que mejor que no vaya nadie, viendo los que van, lo que lo faen, ¿no? Lo que faen. Y después plantamos dos cuestiones, ¿no?, para terminar. Una, la implementación de un programa de adquisición de yacimientos arqueológicos
que trataríase de que el Principado se hiciese con la propiedad de terrenos en zonas en que existan bienes cuya conservación se encuentre comprometida, como y este caso, mediante la compra directa o a través de permutas del Banco Tierres. Y, por último, y como última propuesta, consellera, un plan de intervenciones concretas que prioricen las actuaciones más urgentes. Así, señora consellera, no puede seguir el patrimonio de Asturias. No puede estar una cueva que esté dentro del inventario en estas condiciones. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Palacios, por esas propuestas y por las propuestas constructivas sobre el patrimonio y que tendremos, por supuesto, en cuenta. Pero tengo que recordar que entre denuncias de posibles daños del patrimonio y en función de la naturaleza del bien afectado realícense por parte de arqueólogos o arquitectos del Servicio de Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural o del Museo Arqueológico de Asturias inspecciones que desean determinar in situ la algame de los daños, investigándose la causa y valorando posibles soluciones en el caso. A pesar de lo anterior, resulta fundamental también la colaboración ciudadana sobremanera de los especialistas en materia de patrimonio y, en concreto, de arqueología. Entre el hecho concreto que denuncia usted, señor diputado, el relativo a la situación que presenta la cueva de la Llavanona en Teberga, hay que señalar que no se recibió denuncia ninguna sobre la situación ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio y que hay obligación de quien conoce un daño al patrimonio o un peligro para su preservación notificarlo de manera inmediata a la Consellería de Cultura. A tal respecto, el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias es preciso cuando señala que las personas que reparen en una situación de amenaza o de destrucción inminente de un bien integrante del patrimonio cultural de Asturias habrán comunicado d'arreu a la Consellería de Cultura que va a comprobar el objeto de la denuncia y va a actuar con arreglo a lo dispuesto en esta ley. Recuerdo esto porque creo que es muy importante que cualquier persona, arqueólogos, especialistas, la ciudadanía en general, cuando repara en uno de estos problemas, problemas en nuestro patrimonio, vaya a la Consellería de Cultura y ponga ahí la denuncia y, por favor, no quiero decir que no pueda salir en los medios, pero nosotros quisiéramos recibirla porque cómo se articulan y cómo se activen los mecanismos, también por los medios de comunicación, obviamente, pero donde está el mecanismo de activación de protección del patrimonio llega a través de las denuncias pertinentes en la Consellería de Cultura. Por lo tanto, teniendo conociencia de la circunstancia relativa a la situación de la cueva de Llavanona, a través de las noticias de prensa y no de las denuncias en la Consellería, en concreto de la información publicada el 6 de mayo, va a procederse, por supuesto, desde el Servicio de Patrimonio Cultural a realizar una inspección para valorar la situación del yacimiento y la posible adopción de medidas correctoras. Y en cuanto a esas propuestas, tengo que decir que cualquier amante del patrimonio cultural asturiano, simplemente con esa sensibilidad, nada más puede estar de acuerdo una custodia y considerar que ya es algo bien interesante y necesario. Sí que así sabemos, todo el mundo sabemos de las limitaciones existentes, por lo que se impone el realismo y el tratar de gestionar lo mejor posible la realidad con los medios de los que disponemos, reorganizando en la medida de posible el Servicio de Patrimonio Cultural, como estamos haciendo para dar respuesta a estos retos y apelando, como ya indiqué, a la colaboración eficaz de otros organismos como el SEPRONA y a la colaboración ciudadana, siempre importantísima en estos casos.